aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. Jesucristo es Señor y Salvador de la vida de nosotros. Y el deseo del Padre es que muchos puedan decir: Jesús es mi Señor y Salvador. Y no solamente decir que es nuestro Salvador, nuestro Señor, sino el tener a Cristo es tenerlo todo. Y a la medida que vamos a la palabra, tenemos el privilegio de conocer cómo Dios nos ha amado y nos ha manifestado sus planes y sus propósitos por medio de la palabra que nos trajo el Señor Jesucristo, del Evangelio. Se aperturó una gran dimensión de bendiciones para que los que tenemos la fe podamos vivir en este tiempo de una manera totalmente diferente. Amén. Vamos a orar para poner en manos del Señor este mensaje que va a llegar directamente a su corazón para que podamos ser exhortados por el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre bendito de Cristo te doy gracias, Dios de los cielos, por darnos el privilegio de estar predicando tu palabra y el corazón de tu pueblo tenga esa docilidad para recibirla, que tengan oídos espirituales para poder recibir el mensaje acompañado de fe, para que poniendo por obra esta palabra podamos creer que Dios es el que ha tenido paciencia con nosotros y Él no menosprecia un corazón contrito y humillado. Señor, te pido, mi Dios, que sea aumentada la fe de tu pueblo para que puedan creer en tus maravillas, en tus portentos, en la manifestación en este tiempo que tienes para la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús lo declaramos. Amén y amén. Mis amados hermanos, hoy tenemos el privilegio de compartir un mensaje que hemos titulado Respuesta para un corazón humillado. Dios de muchas maneras nos habla para que podamos creer que Dios no hace acepción de personas. Dios tiene siempre la puerta abierta para que todos aquellos que puedan reconocer que Jesucristo tiene el poder para salvar y para sanar, el Señor no le echará fuera. Aunque en un tiempo atrás fuimos enemigos en nuestra mente, fuimos contenciosos con el Evangelio y con nuestro Señor Jesucristo, pero Él tiene ese amor, esa gracia. Él pasa por alto nuestra torpeza e ignorancia y nos recibe. Hoy queremos compartir a la luz de la palabra un mensaje sencillo, pero es maravillosamente poderoso para poder entender cómo es Jesucristo. Y cuando entendemos cómo es Jesucristo, qué reto tenemos nosotros que decimos que somos cristianos para que en un momento determinado de la vida nosotros tengamos la actitud para poder ser como Cristo, no ver lo pasado, sino ver la actitud de alguien que pueda acercarse con nosotros después de haber tenido un agravio en contra de nosotros. Amén. Esperamos en Dios que usted me pueda entender lo que el Señor puso en mi corazón. Pero para ello vamos a compartir una porción de la palabra en el Evangelio de Marcos, una historia bien interesante. Hay dos historias ahí en una sola, pero hoy vamos a ubicarnos en la historia de el varón llamado Jairo. Marcos capítulo 5, verso 21 al 24. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga y llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Vamos a quedarnos en esta parte
porque usted ya conoce el resto de la historia. En ese momento, cuando ya se dispone Jesús, ahí viene la mujer de flujo de sangre, pero esta es otra historia. Pero miremos un poco la personalidad de Jairo. Jairo era el principal de la sinagoga. A los principales de la sinagoga les llamaban príncipes. ¿Y qué era la función del principal de la sinagoga? Era el responsable de velar por el orden y el cumplimiento del culto, de la actividad religiosa, de los sábados, el día del Shabbat judío. El principal de la sinagoga miraba todos los detalles, era el administrador del culto, era el que miraba cada uno de los detalles que se cumplieran. Era una persona que estaba ahí por su posición económica y su influencia en la sociedad judía. Era un puesto de mucho prestigio, pero para llegar a él, vuelvo a recalcar, tenía una posición económica, una influencia social. Entonces podemos decir en buen chapín, ese puesto tenía que ser una persona de alta incurnia, que tuviese cuello para estar ahí, ¿verdad? Amén. Muy diferente a lo que hacemos hoy en el Señor. Hoy todos pueden servir, aunque a veces hay detractores que dicen, bueno, fulano de tal tiene privilegios porque tiene... No, realmente en Genezaret todos los que están sirviendo es porque Dios los ha escogido y Dios tiene siempre la puerta abierta para que todos puedan servir. Amén. Entonces Jairo, como principal de la sinagoga, era una persona de un estatus alto. Era una persona que no solamente por su posición tenía que venir delante de Jesús, una persona sencilla, común y corriente, pero había algo más grande. Formaba parte de los fariseos, el grupo de religiosos más, ¿cómo le digo? Más contencioso contra Jesús, contra sus discípulos. Eran aquellos que tenían un rechazo total, tenían una actitud confrontativa con Jesús, al punto que procuraban destruirle, procuraban matarle, pero por temor a que la popularidad de Jesús, la multitud se viniera en contra de ellos. Pero para reforzar esta posición de la contienda de los religiosos, y él era parte de ese grupo religioso, vamos a leer en Marcos capítulo 3, verso 6, en la versión de las Américas, dice: pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podrían destruirle. Y había sucedido algo, y hay otros versos sobre la manera como los fariseos pretendían destruir, matar a Jesús. Pero le pongo este texto, dice que los herodianos, o sea, un otro grupo político religioso, fíjese que habían diferencias entre los herodianos, los saduceos y los fariseos, pero a la hora de ir en contra de Jesús, todos estos se unían. Entonces, porque realmente tenían en común a un enemigo para ellos, pero el que era enemigo para ellos era el que venía a reconciliar a todo hombre con el Dios eterno. Por eso, mis amados hermanos, usted y yo, tal vez en un momento determinado, pero yo le puedo hablar de mi testimonio. Yo era enemigo del evangelio, era enemigo de lo que hoy me gozo de hacer. Era enemigo del evangelio. Y entonces Jairo era enemigo de Jesús. Parte del grupo religioso era contencioso contra Jesús. Querían destruirlo. Pero en un momento determinado viene una situación lamentable para la vida de Jairo. Su hija se enferma. Y la enfermedad llegó a tal punto de estar entre la vida y la muerte. Y entonces, en esa extrema necesidad, fue obligado por las circunstancias a buscar a Jesús y humillarse, despojándose de la situación que le daba cobertura, la religiosidad fariseísta. Él se despoja de esa situación y dice: no, yo he oído que Jesús tiene poder para sanar. Yo he oído que ese Jesús
este nazareno, este hijo de María, este hijo de José, este carpintero, este hombre que ha traído una enseñanza totalmente diferente a lo que nosotros enseñamos, este tiene poder. Hay algo extraordinario en él. Reconoció las virtudes de Jesús y se humilló ante él. Él, antes de la necesidad, él podía vanagloriarse de su posición. Él podía jactarse de ser el principal de la sinagoga. Se podía vanagloriar de su posición económica, de su posición social. Era una persona que tenía su confianza en las cosas materiales. Pero en un momento determinado, en la necesidad, ni su posición, religiosa, ni su posición económica, social, podían ayudarle, podían sacarle de esa necesidad. Y entonces hay una luz ahí en el corazón de Jairo y dice: Jesús de Nazaret es la respuesta. Y eso es lo que hoy es necesario, que en medio de todo lo que estamos viviendo, estaba yo meditando antes de salir a predicar, que hoy estamos viviendo una vorágine de temor y de miedo nuevamente, porque el virus, las cepas argentinas, no sé cómo le están llamando, están acrecentándose y muchos hay infectados. Hoy leía una noticia, no sé si no la he confirmado todavía, pero se la voy a decir. Dice que aquí en Mazatenango hay 20 personas entubadas solamente en el Hospital Nacional. El pánico, el temor ha invadido los corazones. Pero ¿sabe qué? No hay arrepentimiento. No hay una búsqueda de Jesús. Por eso aprendamos hoy de la experiencia que tuvo Jairo. Vio esa necesidad, su hija, su consentida estaba enferma, y entonces se mueve para buscar a Jesús, creyendo que Él tiene la respuesta. Y esta es la hora que yo le digo que la respuesta la tiene Jesús. La respuesta es Él. Hay algo que tenemos que despojarnos. El yo, la religión, la tradición, la costumbre. Hay que despojarnos. Porque el hombre puede tener todo en lo material, pero si no tiene a Jesús, no tiene nada. Es una vida vacía. Porque alguien dirá: yo tengo el suficiente dinero para hacer eso, para hacer lo otro. Tengo el dinero para pagar médicos. Pero ¿de qué sirve que el hombre pueda esforzarse para salvar su vida y al final muere? Y sin Cristo. Pero Jairo, la necesidad le apremió y dijo: yo iré a buscar a Jesús. Yo lo iré a buscar. Entonces, en esa búsqueda de Jesús, y Jesús no le toma en cuenta que era una persona que había contendido, porque era parte de los fariseos. Y entonces Jesús dice: voy. Pero usted conoce que en medio de todo eso Jesús se detiene, porque la mujer de flujo de sangre le tocó el borde de sus vestidos, el borde de su manto. Y en ese momento Jairo es impactado por una terrible noticia. Ya debe ser humillado y ponerse a los pies del Señor. Oiga, dice la palabra que él se humilló, se postró a sus pies. ¿Cuántas veces muchos dicen: bueno, yo lo voy a hacer, me voy a postrar, voy a ir a la iglesia evangélica? Y se postra a los pies del Señor. Y después de haberlo hecho le pueden decir: mire, no hay solución para su problema. Y podrá pensar: todo lo que hice y no hay respuesta. Jairo se desboronó cuando le fueron a decir que su hija había muerto. Mire qué importante es que le pongamos atención a la palabra. Capítulo 5 de Marcos, verso 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Le pueden decir cualquier terrible noticia. Y le dice, y esa parte es bien importante.
¿Para qué molestas más a la maestra? ¿Para qué te fuiste a meter ahí con los evangélicos? ¿Para qué humillaste tu corazón delante del pastor? ¿Por qué buscaste esa ayuda de lo que no era tu religión? Quiero decirle que el cristianismo auténtico, genuino, no es religión. Genezaret es una iglesia que en su doctrina enseña a poner toda su confianza en Jesucristo como Señor y Salvador. Ahí estaba en esa situación, no molestes más al maestro. Tal vez alguien está todavía en cierta incertidumbre. ¿Por qué estoy yendo a la iglesia? ¿Por qué estoy haciendo esto? Pero el Señor le dice en esta hora que tenga confianza en Él. Qué terrible noticia. Se le vino el mundo abajo a Jairo. Se derrumbó totalmente. ¿Cuántas cosas pudieron pasar por la mente de Jairo? ¿Cuántas situaciones difíciles? Se debe haber sentido hasta avergonzado de haberse humillado y no tenía ningún sentido haberlo hecho porque su hija amada había muerto. Verso número 36 del capítulo 5 dice la palabra: pero Jesús, luego que oyó lo que se le decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y el Señor Jesús le dice a usted en esta hora, en medio de la prueba, en medio de la tribulación, le dice: no temas, cree solamente. Puede levantar su mano y decir: yo echo fuera todo temor y voy a creer en aquel que me ama. Amén. Y es que realmente qué impactante fueron las palabras de Jesús. Qué impactante fue escuchar: no temas, cree solamente. En esa adversidad lo que él quería era ver a su hija viva nuevamente. En medio de cualquier adversidad que usted esté pasando, por favor, crea lo que usted quiere recibir, pero no tenga temor. No le dé lugar al miedo, no le dé lugar a la incertidumbre, no le dé lugar a la duda. Dele lugar a Jesús, que le dice: no temas, cree solamente, porque yo soy el mismo de ayer, de hoy y de siempre. De la misma manera que accioné en la vida de la hija de Jairo, yo puedo accionar, porque mi palabra es poderosa. No dependemos de hombres, no dependemos de una letra muerta, dependemos del Dios maravilloso, del Dios grande que nos ha dado su palabra, y por esta palabra hoy recibimos esperanza. Aleluya. Dele gloria a Dios por ello. No temas, cree solamente. Es un tiempo maravilloso para que podamos creer que en medio de todos los estorbos, de todos los obstáculos, los alborotos visibles e invisibles, Jesús viene a poner orden. Jesús viene a reordenar completamente todo para que la vida de nosotros pueda tener la respuesta de lo que queremos. Vamos a leer 3 versos. No sé cuánto tiempo me queda. 22. Aleluya. 22. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Quiero ir concretando. En los versos que voy a leer, vemos cómo está el desorden de la casa de Jairo. ¿Y sabe qué es lo que el Señor ponía en mi corazón? Hay un desorden espiritual en el entorno cuando hay un problema, porque uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Viene el consejo de Dios por la boca de los siervos que el Señor ha levantado, los pastores, pero hay aquí una opinión, aquí hay otra opinión. Dele lugar a Jesús. Yo lo que siempre he dicho: yo no hablo de mi propia cuenta, hablo las palabras que el Señor pone en mi boca. Mi consejo no procede de mi humanismo, mi consejo depende de la palabra del Señor. Y ay de mí si yo me aparto de estas verdades. Y entonces, hermanos, cuando hay estorbos, la palabra de Jesús es la que va a prevalecer y la que va a ordenar, la que va a poner disciplina espiritual. ¿Me estoy explicando con esto? La palabra de Jesús.
La palabra de Jesús. Nosotros como iglesia ejercitamos mucho la consejería pastoral. Como matrimonio, Dios me ha dado el gran privilegio de caminar en el orden con mi esposa como pastora, y la palabra que aconsejamos es conforme a lo que está escrito. Es una tarea difícil, pero cuando le damos lugar a la palabra viene el orden. Vamos a ver ese orden que se manifiesta en el desorden que hay por la tragedia. Había muerto la pequeña, la muchachita de 12 años había muerto, y estaba terriblemente acongojado el padre. La casa estaba siendo el escenario, el dramatismo de la tragedia. Marcos capítulo 5, verso 37 al 40 dice la palabra: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. 3 discípulos, 3 hombres de Dios le acompañaron. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Me detengo en esto. ¿Qué había en la casa de Jairo? Había alboroto. Lloraba y lamentaba mucho. Oiga, esto es bien importante. Cuando alguien quiera recibir la palabra de Jesús, hay que poner orden en medio del alboroto, en medio del desorden. Verso 39, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Oiga, esto es tremendamente impactante. Se burlaban de Jesús. Pero la autoridad de Jesús, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Por favor, ponga su corazón en esto. Dice la palabra que se burlaron de Jesús, pero él echó fuera a los burladores, a los que causaban alboroto. Y muchos de los murmuradores, de los alborotadores, amén, son personas, hermanos, que traen estorbo para Jesús y estorbo para los que van a recibir algo de Jesús. Y entonces, queridos hermanos, Jesús tomó al padre y a la madre de la niña, porque ellos eran la parte importante, y entró donde estaba la niña. Y hermanos, la plataforma espiritual estaba preparada para que la gloria del Dios eterno descendiera sobre la casa de Jairo. Aquel hombre que tal vez se sintió avergonzado cuando le dijeron que su hija había muerto, la noticia le impactó, y en un momento determinado dijo: ¿para qué me humillé? Toda la población me vio que como fariseo me arrodillé a los pies de Jesús. Pero ahora estaba por ver algo maravilloso. Valió la pena el corazón humillado. Hay respuesta para el corazón humillado. Hay respuesta para el corazón que se rinde delante del Señor. El peso de gloria descendería en medio de la muerte, en medio de lo catastrófico, en medio de lo inaudito. Estaba la gloria de Dios por descender. Versos 41 y 43 de Marcos. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, dijo que se le diese de comer. La gloria de Dios se había manifestado, el milagro de Dios se había dado. Aquella niña fue levantada porque la palabra de Jesús llegó.
Y hoy la palabra de Jesús quiere llegar a lo más profundo de su corazón. La palabra de Jesús quiere llegar para habilitar su corazón, porque tal vez usted no está muerto físicamente, sino está muerto espiritualmente, pero el Señor le dice: esta es la hora que se levante. Y a alguna familia que está atravesando una tremenda adversidad, una situación muy difícil, humille su corazón delante del Señor, y el Señor le dice en esta hora: no temas, solamente cree. Cree solamente. El Señor está hablando a su corazón. Dios está manifestando por su gracia, por su misericordia, esta palabra de bendición para que usted crea. No es su servidor. Yo soy un hombre común y corriente con la misma necesidad de humillar mi corazón y clamarle al Dios de gloria, al Dios que he comprobado que tiene respuesta, aun cuando a veces pensamos que no hay una salida, que no hay una respuesta. Venimos declarando en el nombre poderoso de Cristo esta respuesta para la vida de cada uno de ustedes. En el nombre bendito de Cristo declaramos que así será para la vida suya. Se declarando que el Dios de los cielos, el Dios grande, el Dios maravilloso, el Dios de misericordia, envía esta palabra de bendición para su vida. Así como Jairo se humilló, es necesario que muchos nos humillemos delante de él y tengamos respuesta. El Señor le dice: no temas, cree solamente. Aleluya. Por favor, cierre sus ojos un momentito. Vamos a orar. Padre, en el nombre bendito de Cristo te doy gracias, mi Dios, por la palabra que tú envías en tiempo oportuno. Palabra de bendición, palabra de gloria. Señor, hoy nos hablabas, Señor, que hubo una respuesta para aquel hombre que un tiempo atrás fue contencioso en contra de Jesús, porque era, Señor, del partido de los fariseos, contencioso contra Jesús, contencioso con las verdades del evangelio, pero vino humillado delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que tú eras el único que podía hacer algo en la vida de su pequeña hija. Y aun cuando vino la terrible noticia de su muerte, Señor Jesús, tú le dijiste: no temas, cree solamente. Y hoy tú estás hablando al corazón de tu pueblo, a tus hijos, a tus hijas, aquellos que todavía no te han reconocido, que hoy puedan reconocer que tú eres la respuesta en medio de toda necesidad. Muchas gracias, mi Dios, porque sé que estamos creyendo en lo que tú puedes hacer. En ti está la verdad, en ti está la vida. Y Señor, hoy declaramos que así como llegó la gloria de Dios a la casa de Jairo, la gloria de Dios llega a cualquier hogar. Pero que hayan corazones arrepentidos, que no haya desorden, que no haya alboroto, sino haya una intimidad contigo para recibir de ti el poder y la gloria en sanidad, en fortaleza. Oro por los que están enfermos, declarando que tu palabra traerá sanidad. Oro por aquellas familias que están en conflictos, en problemas. Señor, tu presencia traerá bienestar, y el alboroto, el desorden se quitará, porque Jesús es el Señor. Muchas gracias, Padre amado. Muchas gracias por tu palabra. En el nombre maravilloso de Cristo declaramos victoria, declaramos bendición. Amén y amén. Mis amados hermanos, qué privilegio compartir la palabra a través de este medio, declarando la verdad de Cristo, dándonos el aliento de vida. Que Dios les bendiga. Recuerde, comparta este mensaje de bendición, compartiendo el link, dándole like a la página de Libertador. Y también en YouTube, también en Facebook, YouTube, por favor, síganos y le llegarán los mensajes de cada nueva prédica que tengamos grabada. Amén. Que Dios les bendiga. Nosotros, sus pastores, les bendecimos y les amamos. Somos parte de una familia muy bendecida, la familia Genesarena. Dios les guarde y les bendiga siempre. Hasta luego. Anunciando las virtudes del que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión.